¿Por qué retina? Y más específicamente, ¿por qué retina uno y de preguerra? El periodo de retina uno de preguerra es porque es el periodo de las cámaras diseñadas por el doctor August Nagel. Él muere en 1943 y la dirección técnica de Kodak AG de Alemania pasa al hijo, Helmut Nagel. Empieza otra etapa de las Kodak Retina. Eh, pero más importante que eso es porque esta cámara, primer modelo de la serie, la Retina 1 tipo 117 de 1934, emplea esto que conocemos todos. Esta cámara es de 1934, tiene 89 años. Casualmente, el cassette 135 tiene 89 años. ¿Por qué? Porque fueron diseñados por la misma persona. El doctor Nagel diseñó, inventó, desarrolló este cassette que usamos los que hacemos fotografía para esta cámara. Nacieron juntos. De hecho, las patentes son todas de la misma época. ¿Y por qué nacieron juntas? Por una visión que tuvo George Eastman, que quería popularizar el formato 135, que ya era popular por la Leica, pero tenía un inconveniente que era bastante complicado de usar. Él quería, para vender más películas, eh, desarrollar una cámara que emplease un cassette que se pudiese colocar en la cámara, exponerlo, rebobinarlo y mandarlo a revelar o revelarlo, todo sin necesidad de puerto oscuro. Para eso compró en su momento la fábrica que tenía el doctor Nagel en Alemania, lo dejó como director para que pudiese desarrollar todo y le encargó precisamente el desarrollo de un cassette, que fue el 135. En el trabajo que presenté en el Congreso, cuento la historia de eso y de la serie de las cámaras y describo las cámaras. Ahora les voy a presentar un pequeño PowerPoint con un resumen del mismo. Para desarrollar el cassette 135, August Nagel empleó la película de cine de 35 milímetros, que había sido creada o desarrollada por W.K.L. Dixon en 1891. Para crear esta película, Dixon se contactó con George Eastman para que le fabricasen en este formato a partir de la película Kodak de 70 milímetros. La cortaban longitudinalmente y le añadían filas de perforaciones en los costados. El formato original era de 18 por 24, con 4 perforaciones por lado. Cuando empezaron a usar cámaras fotográficas, el fotograma pasó a ser de 24 por 36 con 8 perforaciones por lado, que es el estándar actual. Dixon era un personaje muy interesante. Era ingeniero electricista, trabajaba con Edison en los laboratorios de Menlo Park y fue uno de los pioneros de la industria del cine. No solo desarrolló la película, sino que era actor, director, guionista, escenógrafo, cumplía todas las funciones. Fue uno de los pioneros de la industria cinematográfica. La primera cámara fotográfica en emplear este formato, el 35 milímetros, con perforaciones en los dos lados, fue la francesa Homeos, fabricada por Jules Richard en 1914. La primera patente que se conoce para este tipo de película es de 1908, pero la Homeos fue la primera en ser producida y comercializada. Después siguieron una serie de cámaras con distinta suerte, pero
el éxito del formato de la película 35 milímetros llegó con la aparición de la Leica. La Leica, que había sido construida por primera vez por Oscar Barnack en 1914, empezó a comercializarse en 1925 y tuvo un éxito bastante considerable. La ventaja que ofrecía la cámara miniatura de 35 milímetros, se llamaba miniatura para diferenciarla de los formatos más grandes, para la época era una verdadera miniatura de 24 por 36. La publicidad que le hacían era que se podía llevar a cualquier lado en un bolsillo, tenía grandes ventajas porque tenía muchos fotogramas, o sea, se podían sacar muchas fotos a partir de una carga de la película. Decían que era ideal para retratar niños, para turismo, para deportes, paisajes, pero tenía un inconveniente. El inconveniente que tenía era el tamaño del negativo. En la foto de la derecha se ve una publicidad de retina, una de las primeras publicidades de retina, el tamaño, la proporción entre el tamaño real del negativo y una ampliación. En el momento de la aparición de la Leica, ni las emulsiones, ni los respaldos, ni los soportes, ni los reveladores eran los más adecuados para grandes ampliaciones a partir de un negativo tan chico. Esto se solucionó bastante rápido porque la industria evolucionó rápido en ese sentido y ese aspecto estaba en poco tiempo bastante saldado, pero el problema real que tenían era la dificultad para cargar la película en la cámara. Esto había que hacerlo en cuarto oscuro, y no solo había que hacerlo en cuarto oscuro, sino que se partía de un rollo grande de película, se cortaba en la longitud necesaria, los extremos había que cortarlos con una forma determinada, para lo que había moldes, uno para el extremo, el líder, donde es el extremo que queda fuera del rollo, que es el que se engancha en el carrete de la cámara, y la otra con una forma también determinada para enganchar en el carrete que iba adentro del chasis que se introducía en la película. Todo esto en la oscuridad. Había una que estaba cortada, había maquinitas de mesa o unas herramientas para hacerlo en forma manual para enrollar la película en el carrete. Una que estaba enrollada en el carrete, había que armar el chasis cassette para poder ponerlo en la cámara. Tenía una armazón externa, un chasis externo, uno interno, el carrete con película. Todo esto había que ensamblarlo en total oscuridad. Recién ahí se podía, una vez que estaba armado, se podía trabajar con luz para cargar la cámara. La idea que tuvo George Eastman en su momento fue, para aumentar la venta de películas, obviamente, desarrollar algún sistema de carga y una cámara que lo utilizase, ese sistema de carga, que se pudiese hacer a la luz del día, que todo el proceso se hiciese a la luz del día, que incluso la película se vendiese ya dentro de ese cassette. Para eso compró en Alemania, lo había comprado un poco antes, pero ya lo tenía en la cabeza, la fábrica que tenía Nagel. Nagel, el doctor August Nagel, su primera fábrica era Contesa, desarrolló Contesa, Bolenda, muchas cámaras famosas de muy buena calidad. Le vende su empresa a Eastman con la condición, o llegan al acuerdo, que él tiene total libertad para investigar, queda como director de la compañía, y se va a dedicar a investigar y desarrollar nuevos productos. Entre ellos, el más importante, la cámara para utilizar un cassette que se puede usar a la luz del día.
Nace así el cassette 135 y la retina. La cámara retina es la cámara que diseña Nagel para utilizar exclusivamente el cassette 135. Sale a la venta en el verano de 1934 y es un éxito inmediato. Eastman no llegó a ver el cassette, murió antes, pero Kodak tuvo un éxito rotundo, Kodak Alemania. Lo catalogaron como 131, de acuerdo al orden que le iba dando Kodak a las películas y formatos que iba sacando. Pronto lo cambiaron, muy pronto pasó a ser 135. Se supone que es para identificar que tenía cargada película de 35 milímetros. Enseguida sacaron para retina y en poco tiempo sacaron cassettes específicos para Leica y para Contax. Y después, bueno, los normalizaron todos y se puede usar el mismo con el correr del tiempo. La publicidad o la noticia sobre la aparición del nuevo formato 135 se conoció o empezó a ser publicitado o promocionado en otros países en 1935. En la publicidad de la izquierda no están fotografiadas las cajas con el cassette, pero sí figura como película disponible para la venta. La de la derecha es una publicación interna de Kodak, donde ya se avisa en el 1935 en Estados Unidos, empieza a promocionarse el nuevo formato. Evoluciona muy rápidamente. En 1938 ya había disponible Kodachrome, que era la película color de Kodak, y ya está lo de la izquierda es un catálogo estándar de Kodak, y a la derecha están las cajas con Kodachrome. En cuanto a patentes, tiene centenares de patentes para cubrir tanto el cassette como la cámara. El cassette, esta patente norteamericana es para refrendar una patente alemana anterior. Es un líder que le ponían a la película para poder traccionar la parte del material sensible hacia afuera sin que se velase. El líder era de material no sensible, obviamente. Es una mejora para el cassette estándar, ya es de 1936 la patente original. La que sigue, esta es una patente para una cámara capaz de cargar un cassette que puede ser empleado a plena luz del día. Es una de las tantas patentes que cubren a la Leica original. También es norteamericana y está basada en una patente alemana de 1934. Ahora pasamos a la primera retina 1, el modelo original, que es la tipo 117. Era una cámara que usaba película 135 para fotogramas 24x36 y se fabricó entre el 34 y el 35. La combinación de obturadores y ópticas en todas las retinas en general, estamos hablando de la 1, eran Compur Rapid para el obturador y ópticas fabricadas por Rodenstock, Schneider Kreuznach o la misma Kodak. Principalmente Zenar, que era un Tessar, o Xenon, que era una óptica simétrica de 6 elementos. La cámara esta era del tipo self-erecting, o sea que se podía quedar parada y se usaba para retratos en reemplazo del trípode. En la tapa trasera todas las retinas traen grabado en sobre relieve la marca. Era muy sencilla en las primeras, después tenía un dibujo o un diseño ya más elaborado.
Una vez que se efectuaba el disparo, se trababa el avance de la película. Para evitar dobles exposiciones, para destrabarlo y cargar destrabarlo y poder cargar el obturador desde el frente, se tenía un control en la parte superior. Era esta ruedita, la ruedita al lado del wind-rewind. Una vez que se obturaba, se destrababa desde esa rueda y podía avanzarse la película. Tenía el contador de exposiciones y aquí un poco más. Hubo pocas variaciones en el desarrollo de esta cámara mientras se fabricó. Una de las pocas variaciones que tenía era que en los primeros modelos el control del obturador era fijo. En los que le siguieron era rosca y se podía sacar para usar un cable disparador, con lo cual se volvía mucho más práctico el tema de la fotografía para retratos con la cámara apoyada. La primera notificación interna de Kodak en Alemania, en el departamento de cámaras para amateur, es esta, de 1934. Publicidades de retina o publicaciones en catálogos en Inglaterra en 1935, en Norteamérica en el catálogo en 1935-36. El segundo modelo fue la retina 118. Era muy parecida, la única diferencia es que desaparecía el control para destrabar la película, para avanzar la película en la parte superior, y tenía una palanquita abajo del visor en la parte trasera. Esta máquina lo que tiene interesante es que es la que empleó Sir Hillary para llevar al Everest cuando conquistó la cima por primera vez. Y el resto de las cámaras ya son muy parecidas todas. La única variación que van teniendo es que algunos modelos ya están hechos con el disparador en el cuerpo de la cámara. La 148 fue la primera en la que el control para destrabar la película al entrar el avance era interno y desaparece la palanca externa. La última de la serie es esta, que es la 167, que es una mezcla de retinet con retina, hecha en 1941, en plena guerra. Se ve que usaron lo que les iba quedando. Y para terminar, para identificarlas, se usa la parte superior de la cámara.